Muy bien, bienvenidos a nuestra clase número 9. Acompáñenme con unas palabras de oración. Bendito Padre, Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, seguir avanzando en nuestro estudio. Realmente nos acercamos adelante, Señor, con un corazón predispuesto, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a recibir las semillas, Señor, que germinen en tu corazón, Padre Santo. Gracias a ti, Padre, mi Dios. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder comprender tu palabra, para poder estudiarla, atesorarla en nuestro corazón, mi Dios, para no pecar contra ti. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado a nuestra lección número 9. Si recién te estás enganchando, no te preocupes. Cada lección trae su propia enseñanza, ¿de acuerdo? Poco a poco estamos avanzando. Hoy día vamos a ver el inicio del ministerio del Señor Jesús, el capítulo 4, en este último bloque ya, eh, del capítulo 4. Estoy usando la Biblia textual, ahí le he puesto la BTX. Dice: cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret habitó en Cafarnaún, dice esta versión. Capernaum va a ser otra traducción. La de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte una luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante esta sección. eh, Dice que el Señor Jesús oye que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Juan el Bautista ha sido encarcelado, está en lo van a llevar a una fortaleza llamada Maqueronte. Maqueronte. ¿Ya? Hay datos que no están en el PowerPoint, obviamente, así que pueden tomar apuntes, ¿sí? Tengan su Biblia a la mano también, para que tomen apuntes, una libretita y un lapicerito, ¿no? Entonces estaba en una fortaleza llamada Maqueronte, en el lado oeste, en el lado este del mar Muerto. Entonces, ¿por qué había sido encarcelado? Eso está en Mateo 14. Si el Señor nos permite llegar hasta ahí, vamos a estudiarlo también, ¿no? Era un hombre que no solamente proclamaba, limpiaba, preparaba el camino del Rey, del Mesías, del Cristo, sino que también denunciaba los pecados, ¿no? Los pecados que cometía incluso la autoridad que era en ese momento Herodes, el tetrarca, Herodes Antipas. Él va a reclamarle, pues, ¿no? El adulterio que tenía, pues. Herodes Antipas, cada vez que pasaba por la región que él gobernaba, ¿no? Entonces le encaraba su pecado, ¿no? Que había seducido a la mujer de su hermano, y la mujer había aceptado, ¿no? Se divorció y se casó con la mujer de su hermano, y eso es lo que le reclamaba, ¿no? Y más le fastidiaba a Herodías que a él mismo, ¿no? Entonces él termina prisionero, ¿no? Arrestado, encarcelado. Y seguramente los religiosos del momento se estarían contentos por eso también, ¿no? Ya que él había sido muy duro también con los religiosos de aquella época. El ministerio de Juan el Bautista, o la vida de Juan el Bautista, tiene cierta relación o paralelo con el de Jesús. Cuando Juan el Bautista tiene un ministerio activo, está bautizando en el río Jordán, entonces Jesús está en un año de preparación. Todavía Jesús está en Nazaret, todavía no tiene un ministerio activo. Cuando Juan el Bautista es tomado prisionero, es encarcelado, entonces Jesús inicia su ministerio activo, ¿no? Algunos van a decir el año de popularidad, su ministerio activo. Y cuando Juan el Bautista es martirizado, es decapitado, entonces inicia el camino hacia el Calvario, el Señor Jesús, ¿no? Lo que se va a conocer el tiempo de la pasión. Entonces hay cierta relación ahí entre la vida de Juan el Bautista y el ministerio del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús. Otra versión va a decir, primero fue a Nazaret, luego
salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Otra traducción lo hace de esta manera, ¿sí? Otra versión lo traduce de esta manera. Entonces, es interesante porque han pasado aproximadamente un año más o menos, un año desde que el Señor Jesús fue bautizado, ¿ya? Sino que hay pasajes pues que Mateo obvia, ¿no? No los menciona, no los cuenta. Va incluso algunos discípulos de Juan el Bautista van a acercarse al Señor Jesús, ¿no? Andrés, Juan, eso Dios mediante lo vemos la próxima clase, que es el día jueves. Van a pasar algunos acontecimientos que lo van a narrar otros libros, como el Evangelio según San Juan, ¿no? La boda de Caná. El Señor va a Jerusalén a una Pascua, hay una purificación del templo, hay la conversación con Nicodemo, pasa una serie de acontecimientos. Entonces el Señor está en esta región, se entera de Juan, entonces va al norte nuevamente, ¿no? Desde Judea va al norte nuevamente a Galilea. Y ahí es donde nos cuenta Mateo, que el Señor sale de Nazaret, ¿no? Sale de Nazaret, lo vamos a ver. Ahí está señalado Capernaum. Capernaum, para el Señor inicia su ministerio en Capernaum, en el mar de Galilea, ¿ya? En realidad sabemos que era un lago, ¿no? Era un lago muy grande, más o menos 12 kilómetros por 20 o 22 kilómetros, ¿no? 22 kilómetros de largo, de ancho 12 kilómetros. Era un lago bastante grande, por eso que se le conocía como el mar de Galilea. También lo van a encontrar como el mar de Sirenet, o el mar de Genesaret, o el mar de Tiberíades. También lo van a encontrar con esos nombres, ¿de acuerdo? El único que no le dice mar es Lucas, ¿no? Lucas en el evangelio que él nos cuenta le dice lago, ¿no? Él sí le va a decir lago. Entonces acá está Capernaum, acá está Nazaret. Entonces el Señor sale de Nazaret. Toda esta provincia de acá se conoce la provincia de Galilea. Por eso que en las primeras clases les decía que era recomendable memorizarse las provincias que están acá. Galilea, Samaria por acá, y más al sur está Judea. Por acá está Iturea, ¿no? Contra Traconítide. Está Decápolis por acá, toda esta zona, ahorita lo vamos a ver mejor, y Perea por este lado de acá. Está el río Jordán. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque ahorita para poder comprender lo que estaba pasando, ¿ya? Cuando oyó que Juan, siguiendo con el pasaje, la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué? Dejando Nazaret, dice acá la escritura, dejando Nazaret. ¿Por qué dejó Nazaret? Entonces Mateo no nos cuenta esta parte, pero Lucas sí. Lucas nos cuenta que el Señor estaba en Nazaret, la tierra donde había el pueblo, la ciudad donde él había crecido. Entonces él ahí va a la sinagoga, toma el rollo, ¿no? El rollo de Isaías, lee una sección de Isaías. Entonces le dice, hoy se ha cumplido esta palabra, ¿no? Y él toma esa palabra para sí. Entonces los judíos que estaban en la sinagoga se sorprenden y se molestan, ¿no? A tal punto de que lo quieren matar por blasfemo. Ellos lo tomaban como un blasfemo y lo llevan a un lugar para desbarrancarlo, lo querían botar, desbarrancar, matarlo. Entonces el Señor milagrosamente sale de ahí y deja Nazaret y se va a otro lugar, a Capernaum, ¿no? Cafarnaum lo pueden encontrar también, o Capernaum, dependiendo de la traducción. Y el Señor inicia su ministerio en ese lugar. Por eso que les estaba mencionando acá esto. Estaba acá. Y es un lugar bastante cosmopolita, ¿no? Un lugar donde había bastante comercio. Es como un puerto, ¿no? Como todo puerto. Había negocio, había temas políticos, había una guarnición romana.
Había gente de otros lugares, de otros países, ¿no? Hasta de Siria, venían por acá, había mucha gente de diferentes lugares acá, ¿de acuerdo? Entonces el Señor, aparentemente, ¿no? Más adelante va a decir en otro lugar, en Nazaret, que va a volver, que de ahí sale la expresión, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Porque el Señor no hace milagros ahí, le pedían señales, pero Él no hace milagros. Va a Capernaum, ahí establece como su centro de operaciones, diríamos ahora, ¿no? Como su centro de operaciones. Y ahí inicia el ministerio, ¿no? Mira, qué interesante porque también es bastante, no solamente cosas fortuitas o casualidad, sino que a veces pensando hacerle un mal al Señor, lo impulsan que vaya a otro lugar, y el Señor elige ir a Capernaum, que era un lugar cosmopolita, para iniciar su ministerio. Entonces, a veces también se dan estos casos, ¿no? Que a veces pensando hacer un mal a alguien, nada escapa del control del Señor, ¿no? Entonces, el Señor Jesús inicia un ministerio público bastante popular en esta ciudad de Capernaum. Eh, Capernaum significa, etimológicamente la palabra es ciudad o pueblo de Nahum, pueblo de Nahum. Algunos le hacen, relacionan con el profeta Nahum, ¿no? Y el significado es compasivo, ¿no? Compasivo. El Señor habitó ahí. El Señor hace su residencia ahí, ¿no? Como dice, por ejemplo, Marcos 2.1 dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa, ¿ya? O sea, aparentemente él vivía en una casa ahí. Marcos también en el 9.33 va a decir, después de llegar a Capernaum a instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino. Mateo 1 también va a hacer referencia a Jesús, subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad, a su propia ciudad. Interesante porque hace ya como que el Señor estaba viviendo ahí en esta zona de Capernaum, donde inició su ministerio público. ¿Ya? Capernaum también era el hogar de Pedro y Andrés, ¿ya? Y qué interesante porque digo hogar, porque el apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, va a decir que Pedro y Andrés, la ciudad de ellos era Betesda. Entonces, parece que efectivamente nacieron en Betesda, pero operaban o radicaban después en Capernaum, ¿no? Porque Lucas 4:31 dice, después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Entonces estaba en Capernaum, y el 4:38 dice, después de salir de la sinagoga de ese día, Jesús fue a la casa de Simón, en Capernaum, donde encontró a la suegra de Simón, muy enferma, con mucha fiebre. Y por favor, sánala, le suplicaban todo, ¿no? Querían que la sane. Y efectivamente el Señor la sana a la suegra de Simón, ¿no? Algunos hacen unas bromas ahí, ¿no? Hacen unas bromas. Dice que por eso lo negó el Señor, porque le había sanado su suegra, ¿no? Son algunas bromas casi cristianas. ¿Qué más pasó en esta ciudad? Bueno, en esta ciudad pasaron muchas cosas, y dentro de ellas muchos milagros, ¿no? El Señor sana al siervo del centurión, ¿no? Sana a la suegra de Pedro, sana a un paralítico, a una mujer que tenía sangrado, un flujo menstrual por 12 o 13 años, si mal no recuerdo. Sana a un hombre de la mano seca, el dinero de la boca del pez, también sucede en Capernaum, sana a la hija de un principal, ¿de acuerdo? Y también Capernaum era el lugar de trabajo del publicano Mateo, ¿no? El autor de este evangelio, el que escribe, Mateo también estaba ahí. Él, cuando es llamado, estaba en Capernaum, ¿no? Eh, Él era un publicano, un recaudador de impuestos, ¿no? Alguien que pedía el dinero para darle al imperio dominante, en este caso los romanos. ¿Ya? Entonces estamos ubicándonos ahí eh, en el mar en Capernaum, estamos conociendo un poquito. Acordémonos que Galilea como provincia era bastante rica en cuanto a su naturaleza. Habían chacras, cultivos, en este caso el mar de Galilea que estaba ahí. Había bastante peces, bastante comercio, bastantes animales.
Su geografía era bastante interesante también, porque está en un accidente geográfico bien extraño, porque está por debajo, 210 metros más o menos, por debajo del nivel del mar. Se encuentra esta ciudad. Eso hace que sea calurosa y todo el lecho del río Jordán, ¿no? Entonces, su geografía se prestaba para esto. El lago de Galilea, el mar de Galilea, estaba pues como que hundido, ¿no? Por eso que a veces venían los vientos y formaban tempestades rápidamente. Entonces eso poco a poco lo vamos a ir viendo, pero quiero que estén en el contexto. Pero acá hay unas palabritas interesantes. Dice, en los confines de Zabulón y Neptalí. A veces lo leemos, pero como desconocemos, no lo dejamos pasar nada más. Bueno, hoy día estamos aprendiendo la escritura, estamos yendo poco a poco y tenemos que aprender y conocer esto. Hoy día vas a saber por qué. Es porque cuando el pueblo de Israel, después de ser liberado con mano poderosa de Dios bajo el liderazgo de Moisés, después de vagar en el desierto, ¿no? Por 40 años, ellos entran a la tierra prometida, que lo que era Canaán, ¿no? Canaán, toda esta zona de acá. Cuando entra Josué, Josué 9, ya lo pueden ver, en Josué 9 hay la repartición de la tierra, ¿de acuerdo? Y las 12 tribus se reparten la tierra entre ellos, ¿no? Todas las 12 tribus. Y por eso que están acá las 12 tribus. Hay tres tribus que están a este lado, ¿no? Uno, dos, tres, no quisieron pasar. Dijeron, acá estamos bien, nos gusta acá, y al Señor le dice, ya está bien, quédense ahí, dejen sus mujeres, sus familias, todo, pero ustedes van a pelear con sus hermanos allá. Entonces entran, toman la tierra prometida bajo el liderazgo ya de Josué, y después se reparten la tierra, ¿no? Entonces, lo que le corresponde a Zabulón y Nectalí está acá. Acá está Zabulón y acá está Nectalí. Ahí están las 12 tribus, ¿de acuerdo? 12 tribus. La mitad se quedó por acá, la otra mitad pasó por acá, en lo que es Manasés. ¿Ya? Ahí están las 12 tribus, así fue la repartición. Eh, Acá hay una parte hacemos un zoom, lo agrandamos. Acá está Zabulón y acá está Neptalí. Entonces, cuando dice el profeta Mateo, haciendo referencia al profeta Isaías, se refería a estas dos regiones que a la larga van a conformar lo que va a ser Galilea. En el tiempo de Isaías era conocida como Galil, que después va a ser llamado Galilea, ¿de acuerdo? Galil, en el tiempo, haciendo referencia a estas dos tribus, ¿no? A toda esta tierra de acá, ¿ya? A toda esta tierra de acá. ¿Por qué de los gentiles? Que esto no era Israel, bueno, pasan una serie de cosas, pasan la historia, acá van a aprender un poquito más, hoy día vamos a aprender un poquito más por qué el odio también entre judíos y samaritanos, ¿ya? Hasta ahí hay que ubicarnos, ¿de acuerdo? Sígueme por favor, sígueme atentamente. Las 12 tribus se repartieron, entraron, Zabulón, Netalí quedaron por acá y todo estaba gobernado después por jueces, ¿no? Después van a venir va a haber profetas, después van a venir los reyes, ¿de acuerdo? Primer rey de Israel, ¿quién es el primer rey de Israel? A ver, cultura bíblica. Vayan pensando ahí, ¿quién es el primero? Vayan respondiendo. El primer rey es Saúl. Saúl. Saúl es el primer rey. Muy bien. Saúl es el primer rey. El siguiente rey es David. El rey David. El siguiente rey, su hijo Salomón. Salomón se deja guiar y se desvía y va hacia la idolatría, ¿no? Sus mujeres le conducen a la idolatría y Dios se molesta y le dice, el reino va a ser dividido por tu culpa, le dice. Por tu culpa el reino va a ser dividido, pero no lo voy a dividir por amor a tu padre, no lo voy a dividir en tu vida, lo voy a dividir cuando te mueras con tu hijo. Entonces, cuando muere Salomón, el que gobierna es su hijo Roboán. Bueno, Roboán comete una serie de malos manejos,
exige más que su padre, se deja asesorar por gente inexperta, no hace caso del consejo de los ancianos y sucede lo que ya el Señor había determinado, ¿no? El reino de Israel, ¿no? Bajo el mando que había sido tomado por David, ¿no? Que había sido engrandecido con Salomón, se queda dividido, ¿no? Entonces va a ser dividido en dos reinos. El reino del norte va a ser Israel, Israel, y el reino va a ser el del sur, va a ser de Judá. En el reino del sur de Judá se juntan dos tribus, ¿ya? Y los del norte se juntan 10 tribus, ¿de acuerdo? 10 tribus. Entonces, síganme por favor, no se pierdan. Entonces, 10 tribus se juntan y se rebelan y hacen lo que es Israel, ¿de acuerdo? Año 1000 más o menos, ¿no? Para redondear, año 1000, 1100, perdón, el año 1000 antes de Cristo o 900 antes de Cristo, ¿de acuerdo? 900 antes de Cristo. Acá van a haber varios reyes, 18, 19 o 20 y tantos, si no recuerdo ahorita, pero todos van a ser malos. Todos van a ser malos, todos van a hacer lo que no debieron hacer. Idolatría, culto a ídolos, terrible, terrible. Ninguno, ni uno bueno, ni uno bueno. En los del sur, por ahí también, igualito, por ahí. Pero salvo excepciones de 5 reyes que sí eran temerosos del Señor, ¿no? 5 reyes eran temerosos del Señor. O sea, después de Roboán, el hijo de David, siguieron otros reyes de esta línea, ¿de acuerdo? De Judá. Antes era un solo reino, se le conocía como los israelitas, ¿ya? Los israelitas. Y antes de ellos se le conocía como hebreos, ¿ya? Para ir entendiendo un poquito los términos. Después, por eso viene el nombre de judíos, ¿no? Porque vienen de esta línea de acá, de esta tribu, judíos. Bien. Bueno, hay más datos, pero no quiero embotarlos con muchos datos. Quiero que capten la idea de lo que estamos aprendiendo hoy nada más. ¿Ya? Entonces, por acá van a estar otros reinos, los fenicios, Siria, los amonitas, los amalecitas, los filisteos, se van a estar rodeados de enemigos de todas maneras. Entonces, ¿qué quiero resaltar acá? Que este reino del norte, con el primer rey que fue Jeroboam, no, el del sur, ¿quién era? El hijo de Salomón, Roboam, el del norte, Jeroboam, ¿ya? Jeroboam y después una serie de otros reyes que no hicieron lo que le agradaba a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace Dios con este reino del norte? En los años, ¿no? Los va a juzgar. Y ahí aparecen los profetas, pues, ¿no? Y aparece ahí hace una serie de profetas que hablan para el norte, ¿no? Para Israel. Y el sur también, ¿no? Ahí también va a estar Jeremías, ¿no? Y cuando cae Judá va a estar Lamentaciones, va a escribir Lamentaciones. Bueno, vamos por partes. Entonces, Israel, ¿no? Dios para juzgarlos usa un imperio. El imperio dominante en aquel momento era el imperio asirio, no sirio, sino asirio, ¿ya? Ese imperio va a venir, los va a atacar, los va a sitiar, ¿no? Lo último que va es la capital, que va a caer en la capital en el año 722. 722 antes de Cristo va a caer Samaria y todo, pero no llegan, los asirios no llegan a conquistar el reino de Judá. El Señor los preserva, ¿de acuerdo? El Señor los preserva. El Señor está enviando un juicio para Israel, para esta parte del norte. Y aquí agarran a toda la gente de acá, se los llevan, los deportan, los sacan de ahí. ¿De acuerdo? Los sacan. ¿Y qué hacen los asirios? Meten otras personas. Seguramente quedan algunos que eran parias, pues no les servía a los asirios, eran de repente personas que no les eran útiles, ¿de acuerdo? Esos se quedaron.
Entonces, pero pusieron otras personas. Esa era una costumbre a veces de los imperios, ¿no? Sacaban y los volvían y ponían otras personas, ¿de acuerdo? Y esas otras personas traían sus propias costumbres, pues, ¿no? Paganismo. Entonces se hace una mezcla, se hace un mestizaje ahí, ¿de acuerdo? En toda esta zona de acá. Como Judá, el reino de Judá, 100 años después aproximadamente, también va a caer Judá por los mismos problemas. La idolatría, entonces el Señor usa otro imperio, el imperio que va a venir y va a sitiar Jerusalén y va a tomar todo Judá, es el imperio babilonio, ¿de acuerdo? Es el imperio babilonio. El imperio babilonio, de igual manera, va a venir, van a sacar a toda la gente bajo tres asedios, ¿no? Van a poner unos reyes, toda una historia ahí, ¿ya? Y ahí en el primer exilio va a salir el joven Danielito, ¿no? Danielito va a salir de ahí, deportado, exiliado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va Danielito. Por eso que es interesante porque, por eso que hay que entender la historia y entender la escritura y estudiarla, porque así es como uno realmente se comienza a enamorar más de la escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Daniel no quería comer la comida de los babilonios? ¿Por qué le cambiaron los nombres a Daniel y a sus amigos? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacían estos imperios? Sacaban a la gente de raíz de su tierra y les cambiaban el nombre, les daban otra comida. Entonces, ¿para qué? Para hacerles como un lavado de cerebro. Se olvidaban de sus raíces. Y por eso que Daniel es uno de mis héroes de la fe. Daniel es un muchacho y va a ser un hombre anciano que en toda su vida no va a hacer concesiones. Esa es la importancia, esa es la importancia de por qué Daniel no hace concesiones en sus amigos. Muy a pesar que les cambian el nombre, les ponen nombres babilonios, ¿no? O sea, les cambian, a una persona le cambian el nombre y le cambian el ser prácticamente, ¿no? La comida, una serie de costumbres. ¿Eh? Entonces, ese es Daniel, no hace concesiones. Y eso es lo que hacían estos pueblos. ¿Cuál es la diferencia entre el reino del norte y del sur? Entre Israel y Judá, es que los del norte nunca volvieron. Nunca volvieron. Ellos ya no volvieron. Fueron exiliados por los asirios, ya no volvieron. Los del reino del sur de Judá sí volvieron después de 70 años. Dios les había hecho una promesa, ¿no? Jeremías lo escribió. Y por eso que Daniel oraba y decía, Señor, tú has prometido, ¿no? Son 70 años. Entonces, Daniel, por eso que con el decreto de Ciro, otro emperador ya medo-persa, porque Daniel va a ser un funcionario público, ¿no? Un servidor público. Y aún así él no dejó de hacer concesiones. Incluso los emperadores, los reyes lo van a querer, ¿no? ¿No? Cuando lo mandan al foso de los leones, por ejemplo, ¿no? Ahí el rey con mucha pena lo manda, pues, ¿no? Y ya sabemos la historia. Entonces, ellos van a volver, ¿no? Y esa historia ya nos lo va a contar Esdras, Nehemías, ¿no? Esdras, Nehemías, ellos nos van a contar ese retorno. O sea, los de Judá sí retornan. Ellos comienzan a reconstruir los muros, ¿no? Y de ahí viene la rivalidad con los del norte. Porque los samaritanos también querían apoyar a los judíos, pero los judíos como su etnia era pura, no querían mezclarse. Los consideraban como mediocres o medios paganos, ¿no? Medio cristianos, perdón, medios que creían en el Dios ¿no? Con Yahweh y no, estaban entre el paganismo y estaban en una mezcolanza, entonces no los consideraban, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los samaritanos? Ellos hacen su propio templo, ¿no? En el monte Gerizim. Van a hacer su propio templo. Ellos solamente van a tener el Pentateuco, solamente los 5 primeros libros de la Biblia.
Por eso que hay diferencia entre los samaritanos y los judíos. Y hay una rivalidad ahí entre ellos tremenda, ¿no? Tanto es así que los judíos van y le destruyen su templo, ¿no? En el año 100 antes de Cristo van y le destruyen su templo. Entonces se forma una rivalidad terrible entre ellos, ¿ya? De ahí es que viene el tema de la rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Acá en este gráfico vemos cómo el imperio asirio, los asirios, ¿no? Vienen, toman Israel y se lo llevan. Los babilonios comienzan a crecer también, derrocan a los asirios, toman el poder los babilonios, el imperio babilonio, y 100 años después, en el año 586, ¿no? Hay 600, desde el 606 hasta el 598, 96, van a haber sitios, ¿no? Van a sitiar Jerusalén, van a poner un rey nombrado por los babilonios, después al final van a destruir Jerusalén, ¿no? Los babilonios van a destruir terriblemente, y eso lo va a detallar Jeremías en el libro de Lamentaciones. ¿Ya? Todo lo que él veía, iba viendo la muerte, todo lo que había pasado, y el Señor ya había profetizado, ya lo había advertido, ¿no? Es terrible, terrible. Ahí tengo un estudio sobre tus misericordias son nuevas cada mañana, está en YouTube. Búsquenla, por favor, véanla, y ahí el Señor habla de eso, ¿no? Ya el Señor lo había advertido. Si ustedes se van a la idolatría, van a tener terribles consecuencias, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Sitian, cuando se habla de sitiar, se habla de rodear una ciudad, ¿no? Una ciudad era amurallada, se sitia, el ejército lo sitia a veces 1 año, 2 años, 3 años, y cortan todo suministro, ¿no? Entonces la gente de adentro comienza a faltar el suministro a la alimentación, agua, etcétera, etcétera, y la gente que comenzó a hacerse, comenzó a comerse entre ellos, ¿no? Se comían a sus hijos, a las criaturas se comían. O sea, es algo terrible lo que estaba pasando ahí en Jerusalén. Ya el Señor lo había advertido, ¿no? Y eso lo narra Jeremías en Lamentaciones. Es un librito cortito de 5 capítulos, te animo a leerlo. ¿Ya? Entonces ellos son los de Judá, son llevados también cautivos a Babilonia, ¿no? A Babilonia, a Susa, a toda esta zona de acá. Pero ellos vuelven después de 70 años, ¿no? Después de 70 años vuelven y recobran ya en la época de los macabeos, en el año entre los siglo II, siglo III antes de Cristo, ellos hay unas revueltas, recuperan recuperan a los de Galilea, ¿no? Los de Galilea vuelven a repoblar ahí, entonces por eso que había cierta diferencia entre los del norte, Galilea, y el sur, que era Jerusalén, que era la capital, ¿no? Y los samaritanos habían quedado en el medio, ¿ya? Así había quedado, ¿no? En los tiempos de Jesús, ya, y con el Imperio Romano ya estaban así, ¿no? Galilea, Samaria, que era una provincia, y Judea, que estaba acá abajo. Acá estaba Perea, y Turea está por acá, y Decápolis. De todas estas provincias de acá, el que tenía control Herodes era Galilea, Samaria, Perea, Judea y Turea. Ya, Decápolis no, Decápolis era una ciudad bastante griega, ¿no? Deca es 10 y polis es ciudad, 10 ciudades, ¿ya? Pero había quedado ya la rivalidad, ¿no? Hay muchos datos más que no tengo el tiempo para explicarlo, pero ya quedó la rivalidad, ¿no? De los samaritanos que eran mestizos con los judíos natos, pues, ¿no? Natos, y los que estaban acá, en Galilea, a través de una serie de eh, los macabeos liberan esta parte de acá, hacen huir a los de Siria, etcétera, etcétera, ¿no? A los asirios, una serie de cosas pasan. Entonces quedan acá una parte de judíos, los mestizos, ¿no? Los samaritanos y los de Judea, ¿no? La capital. Así estaba entonces en los tiempos de Jesús. Entonces ahí ya entendimos un poquito el por qué la rivalidad entre los judíos y los samaritanos, que eran considerados mestizos, mezclados, ¿no? Mediocremente creyentes, ¿no? Entonces, los judíos del norte de Galilea, los que estaban en Galilea, cuando iban al sur, a veces hacían dos caminos. Para no cruzarse por Samaria, porque tenían tanta cólera, hacían la ruta verde, la que está acá.
cruzaban el río Jordán para este lado de Perea, caminaban por el lado de Perea y por este lado del sur de Perea se metían a Judea. Simplemente para obviar este paso de los samaritanos, ¿ya? Había otra ruta que es esta naranjita, esta rojita que está acá, ¿ya? Esta rojita también era casi pues directo, ¿no? Casi directo era, ¿no? Pero ellos lo obviaban. Es más, cuando pasaban por ahí, no los dejaban, una serie de cosas, ¿no? El Señor Jesús algunas veces va a venir por acá, ¿ya? Cuando el Señor Jesús viene de Judea, pasa por la fuente de Jacob en Sicar, ahí va a encontrar, va a tener una conversación con la mujer samaritana, ¿ya? Va a haber una oportunidad en que el Señor va a querer pasar por un pueblo samaritano y se lo van a impedir. Y entonces, ¿el qué va a hacer? Va a tener que darse una vuelta. No lo dejan pasar. Y ahí es cuando Juan y Jacobo, que eran hermanos, le dicen, Señor, ¿quieres que pidamos fuego al Señor para que los queme a todos estos samaritanos? ¿No? Entonces el Señor le dice, no he venido a destruir, no he venido a traer la oportunidad de que se salve. Entonces el Señor simplemente se da la vuelta. ¿Ya? Ahí el Señor nos permita ver ese estudio. De repente en la próxima clase lo mencionamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a veces entonces cuando José, María, o a veces las caravanas para la Pascua, hacían esta ruta verde. Pasaban el río Jordán, caminaban por Perea y se metían por el sur hacia Judea. Perea, y obviaban esta ruta, ¿de acuerdo? Eso sí, para regresar de igual manera, ¿ya? Solamente para no pasar por los samaritanos. Tanto era el odio que se tenían entre ellos. Muy bien, ahora entonces ya entendimos un poquito y cuando leemos entonces lo que decía para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, ¿no? Entonces ya entendemos qué estaba hablando el profeta Isaías y qué estaba haciendo referencia a Mateo ahora, ¿no? Está hablando de toda esa zona de Galilea. ¿Qué estaba diciendo? Que el pueblo asentado en tinieblas, ¿no? Vio gran luz. Y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Interesante, esto había dicho el profeta Isaías 700 años antes, ¿de acuerdo? Haciendo referencia a ese hecho. ¿Por qué oscuridad? ¿Por qué sombra de muerte? ¿Por qué? Porque ese era pueblo que había sido influenciado por los diferentes imperios o otras naciones que los habían conquistado, ¿no? Y que los circundaban también, ¿no? Los sirios, los fenicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué? Con idolatría, con paganismo. Hace referencia a su desconocimiento. O también puede ser que no conocían la verdad pura como la conocían los judíos natos, ¿no? Entonces puede ser que esté haciendo referencia a eso también. Entonces, ¿qué hace? Jesús viene y comienza a crecer, ¿no? Comienza a alumbrar esa zona, ¿no? Nazaret fue la primera chispa y fue en Capernaum que va a comenzar a extenderse esa luz. Miren qué interesante porque el Señor no inicia su ministerio en Jerusalén, ¿no? Que era la mata, ¿no? La mata teológica, la mata rabínica, donde era la cuna de la teología, de los grandes estudiosos. No comienza ahí el Señor. Comienza un lugar apartado de gente del vulgo, gente iletrada, ¿no? Gente que estaba perdida en oscuridad. Y ahí comienza el Señor a crecer en su luz, ¿no? Comienza a alumbrar esa zona. Eh, el detalle está que a veces el perdido, el que está perdido, ama la oscuridad, ¿no? Se acostumbra a la oscuridad. Y Juan 3:19 va a decir, y esta condenación se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Entonces la gente comienza a amar más la luz, se habían acostumbrado a vivir así. No sé si les parece familiar, pero a veces las personas son así, ¿no? Uno le habla del evangelio, de una vida abundante, de la vida nueva, de un nuevo comenzar, de una vida en Cristo, y la gente dice, no,
tonterías, no, esas son tonterías, no, no, déjame así nomás, déjame así, no, ya me vas a hablar de tu religión, ya. Entonces la gente no quiere saber nada de Cristo. ¿Por qué? Porque ama la oscuridad. Le gusta hacer las cosas en oscuro, en la maldad. Le gusta satisfacerse en su maldad. ¿De acuerdo? Entonces, que el que está sin Cristo definitivamente está en tinieblas. Definitivamente. El que está sin Cristo está definitivamente en tinieblas. Eso no hay que darle vuelta, ¿no? Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Qué bonito, porque ya comienzo a entender un poquito más, y eso es lo bueno, lo bonito y el deleite que uno tiene cuando comienza a estudiar la escritura, ¿no? Oye, verdad, mira, ¿por qué dijo esto, no? ¿Por qué la oscuridad? ¿Por qué la luz? Y uno comienza a entender un poquito más cuando el Señor habla de luz, habla de vida. O sea, luz, ¿no? En el original, en el griego, hace referencia a vida. Y oscuridad hace referencia a muerte. ¿Ya? Muy por el simbolismo moderno que tengamos nosotros, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que está diciendo el Señor. Yo he traído luz, he traído vida, pero sin embargo tú estás eligiendo muerte. Amas más la muerte porque te deleitas hacer las cosas de la oscuridad. Cuando vuelvas a leer un pasaje donde se habla de luz y se habla de oscuridad, ya vas a tener más claridad. ¿Te das cuenta? Eso es lo bonito del estudio. Eso es lo bonito del estudio. Tenemos que avanzar. El hombre se amolda, ¿no? Recalcando un poco más esto, ¿no? El hombre se amolda a la podredumbre. Hace poco, hace un año o menos, de repente murió un gran estudioso de las letras peruano, ¿no? Marco Aurelio de Negri. Y él explicaba un poco sobre la cacosmia, ¿no? Una palabrita que es la cacosmia. Y la cacosmia era el acostumbrarse al olor desagradable. Tanto así que un olor desagradable se vuelve agradable a tu olfato. O sea, tanto hueles algo malo que se vuelve agradable a tu sentido del olfato. Y eso se conocía como la cacosmia, él lo explicaba, ¿no? Y eso se aplica también a la vida, ¿no? A las acciones. Uno se acostumbra a las cosas malas, a las cosas pecaminosas que nos parecen agradables, que nos gustan, que nos satisfacen, que nos deleitan. Entonces, eso es terrible, ¿no? El hombre que está sin Cristo está perdido así. Déjame así, dice, no, cuando sea viejito me arrepentiré. Dice, no, ¿quién dice que vas a llegar a viejito? Si nadie sabe qué va a pasar de cada 5 minutos, media hora después, no, nadie sabe. No, cuando ya está a punto de morir me arrepiento. ¿Y tú crees que Dios es tonto? Eso es insultar a Dios, decir que es tonto, ¿no? Si Dios es el que conoce los corazones. Eso realmente, alguien que no conoce al Señor, definitivamente tiene ese tipo de discernimientos, ¿no? Romanos 3:11 va a decir, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tremendo, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Eso está en Romanos, eso está en el Nuevo Testamento. Le está hablando a la iglesia. Pero es Dios quien toma la iniciativa. El hombre está perdido en la oscuridad, tropieza, cae, se vuelve a caer, se deleita en la cochinada. Pero es Dios quien toma la iniciativa. Lucas 19:10 va a decir el mismo Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿De acuerdo? Vino a salvar lo que se había perdido. Si tienen alguna pregunta, lo apuntan. Al final tenemos una ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Esa parte sí no va a ser grabada, por eso es importante que se conecten. Ven a la luz, eso es lo que tienes que hacer. Ven a la vida, ven a Cristo, ¿no? Ese es sinónimo, ¿se dan cuenta? Qué bonito. Ven a la luz, ven a la vida, ven a Cristo. Son sinónimos. El salmista va a decir en el 97, del 10 al 12, ustedes los que aman al Señor odien el mal. El que protege la vida de sus justos, Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos.
La luz brilla sobre los justos. Qué interesante, entendemos un poquito más. Y la alegría sobre los de corazón recto. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Alaben su santo nombre. Qué tremendo. Este versículo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación, la buena noticia, el evangelio. El queruso es en el griego, queruso, viene de querux, viene de heraldo, viene el que lleva la noticia, el que proclama. Ese es lo bonito. Y es interesante porque el Señor no es selectivo. Dice, no, a eso lo va a predicar y a estos no. A todos, a todos. Comienza por su pueblo, sí, pero después lo extiende a todos. No hay un lugar selectivo, no hay un lugar selectivo. No, a este sí, a este no. No, a todos, a todos. ¿Y por qué lo menciono? Porque ese es el proclamador, ese es el que predica, el que enseña. Predica y enseña debe ser lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces ese debe ser un siervo del Señor. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando comenzamos a estudiar un poquito teología, comenzamos a meternos en el calvinismo, en el arminianismo, que el calvinismo de 5 puntos, que la predestinación, que la elección. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Son los marcos teológicos que nos ayudan a comprender la Escritura. Nos ayudan a conocer un poco mejor a Dios. Pero a veces eso nos llena de orgullo. Dice, hermano, pero el Señor Jesucristo murió por todos o por algunos. Entonces entramos en esas discusiones, ¿no? Por todos o por algunos. Pero dice por todos. Pero eso no es relevante porque eso no nos corresponde a nosotros. Porque yo puedo decir, hermano, por si acaso hay que predicarle solamente a los elegidos, ¿ah? A los elegidos, nada más. ¿Y quién sabe si tú eres elegido o eres reprobo de repente? De repente tú crees que eres elegido y eres un reprobo. Eso nos llena de orgullo. Y eso está mal. Eso está mal. Uno debe ser sencillo y humilde. Uno le debe sembrar la semilla y no importa quién. El sembrador salió a sembrar. El Señor nos permite llegar a esa parábola y entender un poquito más. Que es el Señor el que da. Los corazones los prepara el Señor. Y esperemos que todas las semillas que tenemos caigan en tierra fértil. Pero seguramente algunas caerán con el camino. Vendrá el diablo y se los llevará. No germinará nunca esa semilla. Porque su corazón es duro como el camino. O de repente caerá en un terreno rocoso. Donde va a querer entender algo. Las raíces no van a salir. El sol lo va a quemar. El sol lo va a quemar. La presión, la prueba lo va a quemar y no va a germinar. De repente cae entre espinos y esa persona está más enamorada del mundo, de los afanes del mundo, de los problemas del mundo, que tampoco va a crecer. Pero eso no lo sabemos nosotros. El sembrador salió a sembrar, así comienza la parábola. El sembrador salió a sembrar. Y dice, oye, qué redundante, ¿no? Y lo podemos analizar, qué redundante. Claro, el sembrador sale a sembrar, pues es un sembrador. Claro, el sembrador sale a sembrar. Eso es lo que tienes que hacer tú. Sal a sembrar, a ti no te importa. El Señor es el que da el crecimiento. Solamente el Señor sabe quién es quién. Quién es salvo, quién no es salvo. Si no, no haríamos misiones, pues hermano, nos quedamos metidos en nuestra casa o ya paramos estos estudios y ya no invitamos a nadie y ya pues el Señor verá. No tiene sentido. Entonces no nos llenemos de orgullo. A veces comenzamos a estudiar un poquito de teología y ya nos creemos los super eruditos y conocemos más que Dios. Y eso es un error. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes, hay que ser sencillos y hay que ser sembradores. Hay que ser sembradores. No podemos poner nosotros en el lugar de Dios. Dios sabe quién ha elegido, quién no ha elegido. Dios sabe quién es salvo, quién no es salvo. Dios sabe quién será y quién no será. Si yo me voy a un pueblito a llevar la palabra, y digo, ese pueblito, no lo sé si todos son salvos. De repente solamente hay uno que se va a salvar. Pero por ese uno le predico a todo el pueblo. Porque eso es lo que tengo que hacer yo. Eso es lo que tienes que hacer tú. ¿De acuerdo? Porque Romanos dice, Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo invocar a alguien que no creen, que no conocen? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Se dan cuenta de la secuencia que está haciendo Pablo?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Te das cuenta de la secuencia que hace Pablo? Por eso es importante salir, ir, predicar, hablar, sembrar, para que la gente conozca al Señor. Por eso él complementa diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así comienza mi fe, entendiendo. Pero tiene que haber esos hermosos pies que anuncian el Evangelio de la paz. Tienen que haberlos. Sufren, gente arriesga su vida, da su vida. Ahí están los misioneros. Por eso yo siempre digo, ¿hay apóstoles ahora? Sí, hay apóstoles, pero falsos. Hay falsos. Un misionero, un apóstol es el que se va y se juega la vida. Hay tantas historias de misioneros que han perdido la vida acá nomás en Ecuador. Hay una tribu, hay una historia ahí muy bonita. Por ahí se la voy a compartir por el WhatsApp. Alguna vez lo compartimos. Se la voy a compartir ahí. Que murieron. Estos misioneros, los hombres los tomaron como peligrosos y los mataron a los varones. Quedaron vivas las esposas. ¿Y saben qué hicieron las esposas o no? ¿Ustedes agarraron su maleta y se fueron a su casa? No. Ellos continuaron la obra de sus esposos. Y por la obra de las esposas es que se convierte esa tribu. Es genial eso, hermanos. Y eso pasó hace poquito. O sea, eso no estamos hablando de siglos, de los siglos atrás. Son testimonios de personas que lo dan todo por el Evangelio. Si no, esa tribu se hubieran perdido una eternidad sin Dios. Esos hombres que fueron martirizados por esa tribu, nos vamos a encontrar en el cielo y los vamos a abrazar todos ahí. ¿Te das cuenta? Esa es la obra del Señor. Juan el Bautista ya lo venía proclamando. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido. Ya Juan el Bautista lo venía diciendo. El Señor Jesús lo dice de forma ya puntual, general. El reino ya está aquí, ¿no? El ya, pero todavía no, ¿no? Teológicamente el ya, pero todavía no. Falta todavía algunas cosas, pero ya vino el reino. Y tú, si le rindes tu vida a Cristo, eres representante del reino de Dios. O sea, no estás esperando morirte para ir al reino de los cielos. Tú ya has comenzado a vivir el reino de los cielos acá. Y vives bajo los lineamientos del reino. Bajo los lineamientos del rey. ¿Ya? Así que hay que quitarnos ese chip de la cabeza. Ah, bueno, yo soy creyente y voy al reino de los cielos. No, no, no. Si tú le has rendido tu vida a Cristo, ya eres un digno representante. Eres un extranjero y peregrino acá en esta tierra. ¿De acuerdo? Así como lo va a decir Pedro. Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos, con eso abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De acuerdo? Hay una lucha que ganar. Hay una batalla que ganar. Los deseos carnales. Ya, extranjeros y peregrinos. Miren, a veces cuando tengo mi pizarra, agarro y digo, errante. ¿Quién es un errante? Un errante es alguien que no sabe a dónde va, ni a dónde viene. Está aquí, está allá, está por acá, en cualquier sitio. Ese es un errante, ¿de acuerdo? La otra palabrita que uso es un fugitivo. Fugitivo. ¿Quién es un fugitivo? Un fugitivo es alguien que está huyendo, que no puede ir a su casa, está huyendo, se está alejando. Ese es un fugitivo. ¿Quién es un extranjero? Alguien que es de otra nacionalidad y está en esta tierra. Así es, nosotros tenemos ciudadanía celestial. Estamos en esta tierra, somos extranjeros, ya no somos de acá. Por ahí tengo un estudio sobre el cristiano y el fútbol, te animo a verlo también, ¿ya? Así que hay gente que se mata, que hincha, que esto, que el club, que el país. Ya no, las fronteras son para los hombres. Tú y yo, si le has rendido tu vida a Cristo, somos extranjeros en esta tierra, ¿de acuerdo? Como siempre lo digo, yo soy orgulloso de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, pero soy un extranjero. Mi ciudadanía, mi tierra no está acá, mi ciudadanía es celestial. Y si tú le has rendido tu vida a Cristo, también. Y peregrino, ¿quién será un peregrino? Un peregrino es alguien que está caminando a casa. Eso somos tú y yo. Somos alguien que estamos caminando a casa. ¿De acuerdo? Pedro también ya lo había dicho. Pablo también lo había dicho. Ahí predicando. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Predicando, predicando, predicando. Queruso, heraldo,
hablando, proclamando. Eso es predicar. ¿De acuerdo? Hay personas que se suben a los servicios públicos, al servicio de transporte público, a los micros, a los buses, pagan su pasaje y en el trayecto van hablando del Señor, que se arrepienta, que se arrepienta. ¿De acuerdo? Y hay así, hay gente que va a las cárceles, a los reformatorios, a las cárceles de hombres, de mujeres, de jóvenes, de muchachos, de muchachas, centros de rehabilitación, cárceles, etcétera, etcétera. Lugares donde están ávidos de conocer al Señor, de arrepentirse. Y muchos conocen al Señor en esos lugares. ¿De acuerdo? Así que ese es el sembrador. Ese es el sembrador. Entonces, el reino de los cielos ya está aquí. Y si tú quieres ser parte, tienes que rendirle tu vida a Cristo. ¿De acuerdo? Tienes que rendirle tu vida a Cristo. Arrepiéntete y ven por fe, en fe al Señor Jesucristo. Nuestro próximo capítulo va a ser los primeros discípulos y ministerio activo del Señor Jesucristo. Ya, ahí vamos a comenzar. Ahí terminamos este capítulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer como práctica? Yo creo que ya el Señor nos ha hablado. Ya creo que el Señor nos ha hablado y nos está diciendo, ¿qué estamos? ¿Estamos en luz o estamos en oscuridad? ¿Me fastidia la luz? ¿Me fastidia la luz? ¿No? ¿Me fastidia la luz de Cristo? Estoy viviendo en mediocridad religiosa. De repente estoy viviendo en mediocridad religiosa. Y no estoy hablando de un budista, de un sintoísta. De repente estoy hablando de un cristiano evangélico. De repente estás viviendo esa dualidad. Oye, hermano, por si acaso, yo en la iglesia todo lo que tú quieras, pero acá en mi empresa las cosas se manejan como tienen que ser. Y va y maltrata a los trabajadores, o está robando, está coimeando, está transando, está robándose las cosas de la empresa, de su trabajo, está ocioseando, no está produciendo, etcétera, etcétera. En tu casa, cómo eres en tu casa, de repente eres cristiano cuando estás con tus hermanos cristianos, ¿no? En la iglesia tienes una cara espectacular de ángel, ¿no? Pero cuando nadie te ve, te desmanda. Entonces hay que hacer un análisis. Esos son nuestros estudios y para eso estamos estudiando. No estamos estudiando para saber más de la Biblia. Estamos buscando en la Biblia formar el carácter de Cristo en nosotros y que se vea reflejado. Esa es la idea. Y si tú crees que ya sé datos, ya sé cómo es los samaritanos y sabes mucho de la Biblia, pero no la estás viviendo, estás perdiendo tu tiempo. ¿De acuerdo? Has perdido tu tiempo. Yo te animo a que le rindas tu vida a Cristo o te reconcilies con Él, de repente, porque muchos hermanitos, a mí me da mucho gusto. Permíteme que me tome estos momentos. A mí me da mucho gusto que hermanitos, hermanitas me dicen, hermano, la verdad es que recién he comenzado a tener un caminar con Cristo. Y a mí me alegra el corazón tremendamente. Reconocer, porque a veces el orgullo no dice, no, yo soy cristiano, pues tengo 20 años tengo de cristiano. ¿Realmente tienes 20 años de cristiano? ¿Realmente tienes 20 años? ¿O tienes solamente un año repetido 20 veces? Entonces hay que evaluarse, ¿de acuerdo? Yo lo hago, yo no enseño algo que yo no haga, ¿de acuerdo? Eso sí es parte de mi formación. Yo nunca enseño algo que yo no hago. Si no sería un hipócrita, ¿no? Un grandísimo hipócrita. Hay que leer el capítulo 5 de Mateo, hay que seguir memorizando los 12 primeros libros de la Biblia, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de los Corintios. Ahí van 8. Las vocales, A, E, I, O. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. 12, sencillitos, ¿se dan cuenta? Para la próxima clase, Dios mediante, ya debemos aumentar. Ya, 4 más. Muy bien, amados hermanos. Gracias por conectarse, gracias por sus preguntas, sus comentarios. Que Dios les bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del